Muy buenos días, tengan todos ustedes, alumnos de tercer año de secundaria. Bienvenidos a una nueva clase de gramática. En esta oportunidad desarrollaremos un taller de acentuación y reconoceremos todas las clases de tildes que existen en nuestro castellano, tomando en cuenta la tildación general, la tildación diacrítica, la tildación enfática y algunos casos de acentuación especial. Tengan todos ustedes muy buenos días. Hay que recordar lo que es el acento. Se denomina acento a la mayor fuerza de voz que está ubicada en una sílaba de una determinada palabra. Es un impulso de voz, no es la tilde, porque estamos hablando de manera general del acento, a nivel fonológico y fonético. La mayor fuerza de voz contenida en una de las sílabas de una palabra. Por lo tanto, podríamos considerar que todas las palabras llevan acento, todas las palabras llevan mayor fuerza de voz. Este acento se puede clasificar de dos formas. Uno, a nivel fonético, el prosódico es aquel que solo se pronuncia, y el otro, el ortográfico, a nivel de la escritura. Es aquel en donde vamos a tener la necesidad de graficar una tilde o vírgula, que no es otra cosa que una rayita oblicua, que vamos a colocar sobre la sílaba con mayor fuerza de voz, tomando en cuenta las reglas generales de tildación. Ahora bien, la ubicación de la sílaba con mayor fuerza de voz nos da lugar a la aparición de palabras oxítonas o agudas, paroxítonas o graves o también llanas, proparoxítonas o esdrújulas y preproparoxítonas o sobreesdrújulas, cada una con sus normativas. El acento diacrítico o tilde diacrítica, o también llamada tilde diferencial, es aquella que básicamente se va a utilizar para poder diferenciar dos o más palabras, dos o más monosílabos que se escriben igual pero que van a cumplir funciones totalmente distintas y que van a pertenecer a categorías gramaticales también distintas. Dentro del grupo de tildación diacrítica vamos a encontrar a 8 clases de monosílabos. Recordar que todo monosílabo es aquella palabra conformada por una sola sílaba, por lo tanto en ella va a recaer el acento. Y como todos sabemos, la mayoría de monosílabos no llevan tilde, solamente este pequeño grupo. En el caso de te, más, sí, se, mi, tú, él y de. En el caso de te, cuando funcione como sustantivo en relación a una infusión caliente. En el caso de más, cuando éste cumpla las funciones de adverbio de cantidad. En el caso de sí, cuando cumpla las funciones de adverbio de afirmación o pronombre personal en tercera persona del singular. En el caso de se, cuando sea la conjugación de los verboides saber y ser. En el caso de mí y tú, cuando cumplan las funciones de pronombres personales. En el caso de él, cuando éste cumpla la función de pronombre personal en tercera persona del singular. Y en el caso de, cuando sea la conjugación del infinitivo dar. Luego pasaremos a la llamada tilde enfática. Y veremos algunos casos. La tilde enfática es aquella que se va a graficar básicamente sobre pronombres, sean interrogativos o exclamativos. Estos pronombres interrogativos o exclamativos nos van a servir para poder formular oraciones interrogativas y o exclamativas. Ejemplos como ¿qué pasó ayer? ¿Quién viene por allá? ¿Cuál es el terno que usaremos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto dinero has ganado? ¿Cuánto trabajo has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Van a llevar una llamada tilde enfática en el sentido gráfico para poder entender en dónde lleva el énfasis o mayor fuerza de voz. En este caso,
la entonación adecuada que se tiene que hacer tanto para oraciones interrogativas, ¿sí?, como para oraciones exclamativas. Y vuelvo a repetir, en cada una de ellas aplicar una tilde llamada enfática. Y bueno, estos dos casos de acentuación especial que en la actualidad ya no se utilizan son reglas prácticamente obsoletas porque la RAE nos recomienda su no utilización, salvo, dice, en casos de ambigüedad, en las cuales tanto el hablante como el oyente no puedan entender o entiendan de una manera totalmente distinta el mensaje que se quiere dar. En el caso de este, ese y aquel, se colocaba una tilde llamada especial cuando cumplía las funciones de pronombres demostrativos, para hacer la diferencia entre este y los adjetivos demostrativos. Un adjetivo, recuerda, es una palabra que acompaña al sustantivo. Un pronombre reemplaza al sustantivo. Ahora bien, se colocaba la tilde especial para hacer una diferencia entre los dos. En la actualidad eso ya no se utiliza. Igual pasaba con las palabras aún y solo. En el caso de aún llevaba una tilde especial cuando este cumplía la función de adverbio de tiempo equivalente a todavía. En el caso de aún sin tilde, ya hacía la diferencia cuando este funcionaba como un nexo, sea proposición o conjunción. En el caso de solo, se aplicaba la tilde especial cuando este cumplía las funciones de un adverbio de cantidad, equivalente a solamente. Y no llevaba tilde cuando cumplía las funciones de un adjetivo calificativo en relación a soledad. En la actualidad también la Real Academia de la Lengua nos recomienda su no utilización, la no utilización de la tilde, salvo en casos de ambigüedad. Y recomienda también que todos deberíamos de manejar la normativa, no tanto por ser profesionales en la educación, sino por nivel cultural, para poder ir mejorando nuestro idioma castellano. Esos eran los casos en donde se podía graficar la tilde tanto para la acentuación general, ¿sí?, con palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y preproparoxítonas, para la acentuación diacrítica exclusiva de monosílabos, que son 8, y para la acentuación enfática, exclusiva de pronombres interrogativos y exclamativos. Y finalmente, tener en conocimiento que existía, sí, efectivamente, existía una tilde llamada diagráfica, que no era otra que una rayita oblicua que se colocaba sobre la palabra o. Sí, efectivamente, es una palabra, es una conjunción disyuntiva, nos da idea de opción. Esta se colocaba cuando iba entre cifras, más no cuando iba entre letras, por la sencilla razón de problemas tipográficos, porque era muy confundido la O con el 0. Ese problema en la actualidad ya no existe, por lo tanto la regla ha quedado en desuso. Pasaremos a lo que es la acentuación especial. En primer caso, ¿sí?, en el hiato acentuado. Recordemos que el hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. Cuando existía hiato, básicamente cuando se encontraba una vocal cerrada más una vocal abierta, o viceversa, pero donde la vocal cerrada llevaba la mayor fuerza de voz. La regla nos decía que se tenía que separar de la vocal abierta y automáticamente colocarle una tilde sobre esta. A esa tilde se le llama tilde disolvente o tilde robúrica. Ahora, ¿por qué tilde disolvente o robúrica? Porque básicamente rompía esta las reglas generales de acentuación y nos decía que automáticamente, así la palabra sea oxítona o paroxítona, termine o no en vocal o en consonante, simplemente se le coloca, una tilde. Palabras como osadía, corta uñas, heroísmo y oír son las que llevan la llamada tilde
Sí, efectivamente, la tilde disolvente o robúrica. Tildación en palabras ditónicas, que son aquellas que aparentemente llevan doble acentuación. Esto en el nivel de sonido. ¿Cómo se forma una palabra ditónica? Pues bien, es muy sencillo. Tomamos un adjetivo y le agregamos el sufijo adverbialmente. El resultado será un adverbio de modo. La regla nos decía que para la tildación de las palabras ditónicas, esta, si en un principio como adjetivo llevaba tilde, en su formación conservaba la tilde. Por ejemplo, la palabra estúpida es una palabra proparoxítona y todas llevan tilde. Si yo le agrego a esta palabra la terminación mente, formaremos estúpidamente. Y en esta palabra la tilde la conservará. En cambio, si tenemos triste como adjetivo que no lleva tilde, porque es una palabra paroxítona y termina en vocal, y le agregamos el sufijo mente, la formación tristemente tampoco llevará tilde. Luego tenemos acentuación en las palabras compuestas, que son aquellas que están formadas gracias a la unión de dos o más raíces. En primer lugar, con prefijo vulgar o con dos o más raíces. En las palabras, por ejemplo, asimismo, o en cualquier palabra en donde el primero o segundo término llevase tilde, la formación la perderá y se le aplicará la regla general de acentuación. Si así lleva tilde y asimismo, siendo una palabra nueva, ubicamos la sílaba con mayor fuerza de voz, asimismo. ¿Por qué razón? Porque es una nueva palabra. Y al ser una nueva palabra, aplicamos la regla general de acentuación. Por lo tanto, asimismo es una palabra paroxítona. Por lo tanto, y termina en vocal. Así es que no lleva tilde, al ser una nueva palabra. En el caso de que llevase tilde, en el último elemento, este la conservará en la unión decimoséptimo, que proviene de décimo más séptimo. Aquí décimo pierde su tilde, ¿por qué? Porque se convierte en una nueva palabra. Decimoséptimo es una palabra proparoxítona y todas llevan tilde. De no tener tilde ninguno, la nueva palabra se someterá a la regla general de acentuación. 20 es una palabra paroxítona sin tilde. 6 es un monosílabo. La unión hará que se forme una nueva palabra. Y a esta nueva palabra se le aplicará la regla general de acentuación. 26 es una palabra oxítona que termina en S, por lo tanto, llevará la tilde sobre la E. Y finalmente, en palabras compuestas separadas por un guión, la regla nos dice que si en un principio estas llevan tilde, como ítalo y alemán, la formación ítalo-alemán conservará cada una de sus tildes. Pues bien, eso es todo el conocimiento que debemos de manejar con relación a la ortografía acentual. Tomen en cuenta que es muy importante seguir las normativas y sobre todo en el aspecto ortográfico, graficar adecuadamente las tildes siguiendo cada uno de los principios que se derivan del tema del acento. A continuación, tenemos pequeños textos en los cuales nosotros aplicaremos el uso de la tilde. Por ejemplo, vamos con la primera oración. Aquella mañana cuando, ¿no? Cuando, aquí la palabra cuando está en función de pronombre relativo, no está en función de pronombre interrogativo ni exclamativo, sino está en función de pronombre relativo. ¿Qué es un pronombre relativo? Es una palabra que hace referencia a un sujeto que se ha nombrado con anterioridad. Cuando dice aquella mañana cuando, ¿quién es cuando? Aquella mañana. Se refiere al tiempo. Entonces está en función de pronombre relativo y no lleva tilde. Cuando llegué, esta palabra es una palabra oxítona que termina en vocal,
Por lo tanto, hay que aplicar la tildación. A esta no dice está, dice esta, está en función de verbo. Ciudad, no encontré, aquí hay otra palabra oxítona que termina en vocal, a nadie en la agencia. Punto y seguido. Me sentí, ahí está, solo, aquí no aplicamos ninguna regla, no porque no queramos, simplemente porque no lleva tilde. La RAE nos recomienda no colocar tilde, porque se supone que entre ustedes y quien habla, entendemos claramente que este solo deriva de soledad. Pero tan solo como si, sí o sí, es una conjunción condicional. Por lo tanto, no lleva tilde. Fuera un náufrago. Esta es una palabra proparoxítona. Por lo tanto, todas llevan tilde. En una isla abandonada. ¿Qué soledad? Vamos a borrar esto de aquí un momento. Ok. ¿Listo? Ahora tomamos nuestra pluma y graficamos la tilde. ¿Por qué? Porque estamos ante un pronombre exclamativo. ¿Sí? Aplicamos la tilde enfática. ¿Qué soledad? No hallar siquiera una persona conocida. A cada rato me preguntaba, ¿a qué? Tilde enfática. ¿Sí? Pregunta, ¿habré oxítona? Termine vocal, una tilde. Venido a un lugar tan extraño y desconocido como este. Profesor, este es un pronombre. Sí, efectivamente es un pronombre demostrativo. Aquí la RAE nos recomienda no utilizar tildación porque efectivamente sabemos que es un pronombre, demostrativo. Y por lo tanto, obviamos la tilde. Y así vas a poder desarrollar los demás ejercicios que se plantean en estas diapositivas. Luego tenemos ya no textos, sino pequeñas oraciones en donde seguiremos, sí, efectivamente, seguiremos haciendo uso de la tilde para poder reforzar nuestros conocimientos con respecto al tema de los acentos. Tratemos de hacer una tilde grande, sí, adecuada, que se pueda entender. Y bueno, un grupo más de ejercicios para poder reforzar, vuelvo a repetir, para poder reforzar nuestro tema del acento. Pues bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este pequeño resumen del tema ya trabajado haya servido para poder despejar algunas dudas con respecto al tema en mención. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta pronto.